Entonces, buenas tardes a todos y todas las que estamos presentes en esta sala. Reciban un cariñoso saludo. De antemano les damos la bienvenida a las actividades espíritas de la tarde de hoy. Para empezar nuestra actividad, vamos a hacer la oración inicial que está a cargo de María de Telles. Entonces, le damos la palabra a Marujita. Bueno, buenas tardes para todos. A nombre del Centro Espírita Rutas de Luz, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos para esta tarea en la tarde de hoy, en la cual vamos a aprender muchas cosas que nos van a servir para el progreso de cada uno. De una manera muy especial, invito a mis hermanos que cerremos nuestros ojos y elevemos el pensamiento a Dios, dándole las gracias por esta gran oportunidad que nos da de reunirnos como una familia que somos, Señor, agradeciéndole por un día más de vida que tú nos regalas, por la oportunidad de tener el techo, el pan, el abrigo, la familia, Señor, que es tan importante para poder progresar, Señor. Y damos gracias por darnos la oportunidad de tener como guía y modelo al Divino Maestro Jesús de Nazaret. Él siempre nos guía, nos da su mano para seguir adelante en este camino de la evolución. A todos los espíritus trabajadores del bien, agradecemos su compañía, su amor y su bondad. Y que en esta tarde, Señor, todas estas reflexiones que vamos a tener sean compartidas también con aquellos hermanos que están en el mundo espiritual y que no tuvieron la oportunidad de conocer esta bella doctrina y que para ellos va a ser como un bálsamo de tranquilidad, de amor, de paz, de luz, para que comprendan el amor grande de nuestro Padre Celestial. Encomendando, Señor, esta tarde, bajo sus miradas de amor, que sus bendiciones sean para todos los hogares, para que siempre haya la paz, la armonía y la estabilidad. Nos encomendamos, Señor, de una manera muy especial. Bendícenos, protégenos y darnos la oportunidad, Señor, de cada día poder entender más esa divina creación que tú nos has regalado, en la cual nos recreamos, Señor. Gracias de una manera muy especial. Bendícenos, protégenos y darnos esa paz que tanto necesitamos. Gracias, Señor, y que así sea. Bueno, agradecemos por la oración. Entonces vamos a iniciar con la conferencia para la tarde de hoy. Está a cargo de la expositora Piedad Telles con el tema León Denis y su aporte para la doctrina. Cabe resaltar que Piedad es miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz y hace parte de varios departamentos. Entonces de antemano le damos la bienvenida a Piedad y cualquier pregunta que tengan, por favor la dejan en el chat. Al finalizar la expositora, leeré las preguntas o cuando termine pueden activar el micrófono y hacer las respectivas preguntas. Entonces le damos la bienvenida a Piedad. Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos por la participación en la tarde del día de hoy. El tema que nos corresponde en la tarde de hoy es León Denis y su aporte a la doctrina espírita. Entonces, la información donde pudimos investigar sobre la biografía de nuestro querido León Denis es en el libro Allan Kardec, Educador y Codificador, en el volumen número 2, que fue realizado por el doctor César Zeus Gualtil y Francisco Tiesi, y también por el libro que escribió Simone Privato, El legado de Allan Kardec, que es un gran compendio de investigación que ella realizó directamente en Francia, y también de la Federación Espírita Española. Entonces, vamos a hablar un poquito de la biografía para saber quién fue León Denis. Dice que él, el joven Joseph Denis y Annie Lucie se casaron el 3 de abril de 1845. Su padre, Joseph, era decidido y valeroso. Annie Lucie era una mujer muy joven, de un carácter dulce, era muy reservada y tranquila.
y ella se dedicó a su hogar con mucho amor, con mucho cariño, y especialmente se destaca en ella esa gran efusividad que tenía con su esposo y con su hijo. Y a los 9 meses recibieron con gran felicidad el nacimiento de un niño, y pues él nace el 1 de enero de 1846 y le colocan el nombre de León. Nació cerca de la ciudad de Tours, en Francia, el 1 de enero de 1846. Nos dice que sus padres eran personas muy humildes, pero muy espiritualizadas. Sobre todo su madre, doña Anne-Lucie Denis, que era una mujer de increíbles cualidades que le transmitió el amor a Dios y el respeto al prójimo. Aquí se recalca algo muy bonito dentro de la familia de León Denis, y era esa gran entrega que, siendo una familia demasiado sencilla, humilde, siempre tenían esa gran conexión con el Padre Celestial y siempre le transmitían los mejores valores y le cultivaban las fortalezas espirituales a León. Hay algo que quiero recalcar y que nosotros en el transcurso de la conferencia como que valoremos todo lo que fue León Denis para la codificación, para el movimiento espírita, y lo que realmente él entregó en vida para la divulgación del espiritismo. Entonces nos dice que desde muy temprana edad tuvo que trabajar duro para colaborar con el mantenimiento del modesto hogar. Adicional a ello, desde entonces la madre se dedicó a él, y su hijo recordaría toda la vida la abnegación, ternura, vigilancia y educación que recibió de ella. Entonces, la mamá de León Denis tenía algo muy bonito que, a pesar de que eran unas familias donde se encontraban todas acogidas por la fraternidad, por la humildad, ella dedicaba a su hijo la oportunidad de poder estudiar con lo que ella le podía enseñar, porque desafortunadamente él no tuvo el privilegio de que a los primeros años de edad pudiera ingresar a una institución educativa. Entonces ella le entrega de mí todo el amor para enseñarle las primeras letras. Y es en Estamburgo, en la escuela particular del señor Ha, el pequeño León inició sus primeros estudios. Y cuando León tiene la bendición de pisar esta escuela, él es una persona muy madura a pesar de su edad, y es muy destacado por el entusiasmo que coloca al estudio, la capacidad que tiene de entender y comprender lo que el maestro les enseña en ese momento. Su madre ya le había enseñado los rudimentos del alfabeto y también a contar. Al abrirse una vacante en la Casa de la Moneda de Burdeos, su padre consiguió la transferencia a esa ciudad. Entonces, desafortunadamente, él tuvo que abandonar esa escuela y trasladarse a Burdeos, que era el nuevo lugar donde su padre había conseguido ese trabajo. Nuevo cambio y nuevos gastos. El salario del jefe de familia era insuficiente para mantener la casa. León tuvo que interrumpir sus estudios para acompañar a su padre y ayudarle en su trabajo de pulido de monedas. Es una tarea de verdad muy dura para un niño tan pequeño, y aquí dice que el pobrecito se esforzaba al máximo en ese ingrato trabajo. Sus delicados dedos se teñían de sangre para despegar las láminas de cobre. Sin embargo, las pocas monedas que conseguía ayudaban a mejorar el salario paterno. Entonces, esos trabajos que Josep conseguía realmente era para pues, gente adulta, pero León Denis tenía que adecuarse a ese ámbito al cual el papá lo ingresaba a laborar, y él lo hacía con gran amor y sabía que lo debía hacer por las necesidades que pasaban en casa. En Nantes la familia iba a encontrar un refugio menos precario y el pequeño León podría recomenzar sus estudios interrumpidos. Esta era su gran preocupación. El niño se entregó valerosamente al estudio, recibiendo las lecciones del profesor de la localidad.
Sus repetidos cambios retrasaron sus estudios, pero se recuperaba rápidamente. Entonces, León tenía algo muy bonito y que era muy inteligente y que todas las oportunidades que se le presentaban a él para estudiar, para averiguar, cualquier libro que le prestaban para indagar, para consultar, él los estudiaba a conciencia y con mucha dedicación. Entonces nos dice que su inteligencia brotaba precozmente, revelando una extraordinaria vivacidad. Los conocimientos que su nuevo profesor le transmitía le abrían inesperados horizontes. Entonces, él cuando el maestro se centraba en las clases, en dictar la enseñanza, León fijaba su atención en todo lo que el maestro les enseñaba y él, adicional a ello, cuando llegaba a su casa, cumplía con los deberes que su papá le delegaba y en las horas de la tarde o de la noche él estudiaba y repasaba lo que habían visto en clase. En Tours, esta vez la familia de Denis se trasladó a Tours definitivamente. Allí realmente ya no hay esos traslados de diferentes partes de Francia, sino ya ellos ahí se radican definitivamente en esta ciudad. Y León Denis, pues, tiene que mirar cómo ayudar en casa y es cuando da clases nocturnas, trabajando al mismo tiempo en trabajos de cartografía que hace suponer que deseaba opositar para entrar en la administración del ferrocarril. Entonces, León Denis, cuando se traslada a Tours, él busca trabajos más suaves donde no le den tanto cansancio, porque los trabajos donde trabajaba su papá siempre terminaban muy tarde y salían muy cansados. Entonces él busca como ir progresando, ir mejorando la calidad de vida y él se enfoca principalmente en cosas como administrativas. Era en ese tiempo que nuestro alumno solitario alimentó un deseo que hace mucho tiempo estaba en su corazón: adquirir con recursos propios la geografía universal de Mauthorne. Y allí fue publicado por fascículos ilustrados por Gustavo Doré. Resulta que esta gran enciclopedia tenía fascículos muy interesantes en la parte filosófica, en la parte de astronomía, en la parte de matemática, en la parte física, en todo lo que era conocimientos, y él quería comprarse este texto, ¿sí? Y para hacerlo, sin contárselo a nadie, porque podría ser censurado por soñar con el gasto de un libro, guardaba los bonos recibidos de su pequeño salario con el fin de obtener la necesaria suma para la compra. Y resulta que él empezó a ahorrar y a ahorrar. Y cuando él empezó a ahorrar, pues fueron creciendo muy lentamente hasta que un día su madre descubrió el escondite y siempre con problemas le dio un objetivo más inmediato. La buena mujer nunca supo de la angustia y desilusión que aquella confiscación había causado a su pobre hijo. Entonces, León Denis, cuando se da cuenta que su madre le sacaba el dinero para suplir las necesidades del hogar, pues él sufre un dolor grande, pero pues sabe que tiene que ser así para poder suplir las necesidades del hogar. Entonces, en la casa de Pillé, una de las empresas de cuero más importantes de la región central, pronto observaron la viva inteligencia y los excepcionales méritos del joven empleado. Ahora se ocupaba de la correspondencia y la contabilidad, hacía los registros en los libros con su impecable caligrafía, se iniciaba en las cuestiones del comercio. Entonces, León Denis, toda oportunidad que se le presentaba de un trabajo mucho mejor, él la aprovechaba al máximo y hacía sus cosas con amor, era muy consagrado, con dedicación, y esto llevó a que las personas que empezaron a conocer eh, la labor que él estaba desempeñando, pues lo tengan en miras de ocupar cargos un poquito más importantes en el entorno laboral.
Entonces, en los años ingenuos, en los que los jóvenes comúnmente se quedan cerca de la mujer amada, del amor, o buscan los placeres fáciles, nuestro estudiante solo tenía tiempo para la más austera de las amantes, las que se consiguió bajo la luz de la lámpara, a través de las páginas de los libros, y era la sabiduría. Entonces, León Denis, en su juventud, mientras los otros compañeros, amigos, lo invitaban a cosas materialistas, él realmente se centraba era en lo que era el estudio, lo que era conocer los libros que estaban en todo su auge, y él le llamaba la atención, era ese conocimiento que adquiría. Muchos de los textos de los libros que León Denis devoró a la luz de una vela fueron los que estaban en su furor. Y él pues trataba de leerlo lo más pronto posible porque sabía que tenía que devolver esos textos que le facilitaban, y él aprovechaba al máximo y le daban altas horas de la madrugada leyendo estos libros. Solo él sabía a costa de cuántos esfuerzos, de cuántas dificultades, de cuántas vacilaciones inevitables y también de cuántas duras contrariedades conseguía construir piedra por piedra el edificio de su vasto y profundo saber. Entonces, León Denis tenía algo que los jóvenes de hoy en día, pues es muy difícil que les guste la lectura, que les llame la atención leerse un libro. A él sí le gustaba todo esto, y él hacía esa reflexión en sus biografías de que realmente no hay más, no hay más cosa mmm, deliciosa de leerse y de poder poner en práctica los conocimientos que se adquieren. Y a León también lo buscaban compañeros para que los orientara en aquellas dudas que ellos tenían en ciertas áreas de las ciencias. Entonces era una persona muy abierta, era muy bondadosa, y también compartía sus conocimientos hacia todos aquellos que golpeaban la puerta para que les ayudara y los orientara. Entonces dice que una de las grandes cualidades de este joven era contemplar en las vitrinas de las librerías, las bellas encuadernaciones de los libros premiados. Conservó ese hábito y paraba más frecuentemente ante las vitrinas llenas de libros que delante de las confiterías. Entonces León Denis, su delirio, su amor eran realmente los libros, el instruirse, el educarse, el indagar sobre aquellas cuestiones filosóficas, sobre todo porque él preguntaba y él creía en el más allá, él creía también en la reencarnación, y pues a él le gustaban como esos temas, esos libros que le hablaran sobre ello, pues a él le gustaba estudiarlo y profundizar sobre ello. Entonces, un buen día, cuando tenía tan solo 18 años, el azar llamó su atención hacia un libro de título inusitado y perturbador, que fue el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Adquirió enseguida el libro y se entusiasmó con su contenido. Cuando el Libro de los Espíritus llegó a sus manos, dice él, he encontrado en él una solución clara, completa, lógica del problema universal. Mi convicción se ha sellado. La teoría espírita disipó mi indiferencia y mis dudas. Entonces, él, al leer la introducción, porque si nosotros analizamos en la introducción del Libro de los Espíritus, realmente nos hace ver esa gran claridad que tiene el Libro de los Espíritus y esa gran lógica y razonamiento que tiene sobre la vida y sobre lo que nosotros realmente hacemos de ella. Entonces nos dice que el instructor acaba de encontrar a su discípulo. Aquí hay un episodio gracioso que vale la pena informar, porque es revelador de la perfecta sintonía de pensamientos que había entre la señora Denis y su hijo.
la biografía de León Denis se destaca esa gran simpatía, esa gran afinidad que tiene Annie con su hijo. Y realmente ella también se pone a leer este libro. Entonces dice él, leí el libro con avidez a escondidas de mi madre, que controlaba desconfiada mis lecturas, pero ella había descubierto mi escondite y a su vez leía esa obra en mi ausencia. Y añade, ella se convenció como yo de la belleza y de la grandeza de esa revelación. La moda entonces eran las mesas hablantes. El entusiasmo era general y ninguna fiesta, ninguna reunión íntima terminaba sin algunas experiencias de ese género. Entonces, cuando la mamá de León Denis empieza a leer este libro, realmente ella queda muy agradecida por ese conocimiento y no se lo dice a su hijo que había descubierto el escondite donde él guardaba el libro, pero ella se sintió muy contenta, muy feliz y le daba gracias al Padre Celestial por darle la oportunidad de haberse leído, de haber estudiado, de haber meditado cada una de las preguntas del libro de los espíritus. Y ella comprende aún más que realmente estos libros que León Denis estudiaba con ciencia iban a ser para una finalidad muy productiva en el futuro. Entonces, ya después, cuando León Denis empieza a estudiar la obra del maestro Allan Kardec, se encuentran por primera vez. Y esto fue cuando se encontraban en una fase de sus trabajos e investigaciones, cuando un acontecimiento importante se produjo en su vida. Y es que él conoce allí al maestro Allan Kardec y había venido a pasar unos días en esta casa de amigos y todos los espíritas de Tubi habían sido invitados a esta invitación que le habían hecho al maestro Allan Kardec para una conferencia que él iba a realizar allí. Entonces dice que habían alquilado y contaban para recibirlo y oírlo en una sala, en la calle de Poluí, donde ellos habían pedido el ayuntamiento la autorización para la reunión, pues en el imperio había una severa o se prohibía mayores concentraciones de más de 20 personas, o sea, solamente se podían 20 personas. Sin embargo, en el momento de la asamblea se comunicó una negativa formal, se les avisaron a las personas que estaban allí y dice que me fui a la puerta del lugar para avisar a todos del cambio y que habría de dirigirse a la espiritual pila en la casa del señor Redoudin, en la calle Dusentier, donde la reunión se haría en el jardín. Me pareció eso súper importante. Éramos unos 300 oyentes de pie y apretados unos contra otros, apiñados bajo los árboles, pisando los jardines de nuestro anfitrión. Entonces, démonos cuenta de que ellos buscaron de alguna u otra forma que la reunión y la conferencia que tenían programada con nuestro querido Allan Kardec se llevara a cabo, así tuvieran que pasar cosas bien complicadas. Entonces nos dice, bajo la claridad de las estrellas, la voz suave y grave de Allan Kardec se elevaba y su fisonomía meditaba, iluminada por una pequeña lámpara colocada sobre una mesa en el centro del jardín, producía un aspecto fantástico. Él nos hablaba de la obsesión, que era un tema en boga. Se le hicieron preguntas a las que respondió con fisonomía sonriente, pero cada uno llevó esa noche un inolvidable recuerdo. Las personas que tuvieron la bendición de contar con la presencia de nuestro querido Allan Kardec en esa reunión, para ellos fue reconfirmar que realmente la doctrina espírita en ellos tenía un despertar, una invitación también. Y muchos de los que participaron allí se comprometieron a trabajar con más entusiasmo
en la divulgación de este conocimiento. Al siguiente día nos cuentan en el libro de Educador y Codificador de Allan Kardec que el maestro Allan Kardec estaba con Amelia Gabriela Boudet en un árbol, estaban recogiendo cerezos y fue cuando llegó León Denis y a él le marcó esa ternura, ese cariño como ellos se hablaban, se trataban y León Denis aprovechó la gran oportunidad de compartir esa tarde con el maestro Allan Kardec y de poder profundizar sobre todas las dudas, sobre todos los proyectos que él también tenía para divulgar más el conocimiento de la doctrina espírita. Luego de ello, entonces en el grupo de la calle Dulcinec, León Denis regresó a la casa de Pillet para reanudar sus funciones interrumpidas por la guerra. Su padre había dejado completamente de trabajar y era el hijo quien debía ahora asumir la responsabilidad de sostener a sus viejos padres. Servido por un don natural de comunicación, se dedica a la oratoria. Entonces, ese es el nuevo eje que empieza a realizar nuestro querido León Denis para empezar a conocer más sobre las proyecciones que se tenían por el movimiento en Francia en la doctrina espírita. Entonces, se destaca en el maestro León Denis que ya tenía en él una mediunidad escribiente y se vuelve también un medium vidente. Nos hablan de que León Denis, desde muy temprana edad, él se sentía acompañado por entidades espirituales muy amorosas, pero como él no entendía ni comprendía qué es lo que le sucedía, es cuando empieza a conocer sobre la doctrina espírita y profundiza en ello, y después viene a comprender que realmente todo lo que él observaba, todas las manifestaciones que él tenía, eran para una finalidad y un gran compromiso que se tenía en la misión de divulgar el movimiento espírita. Entonces sus primeras obras literarias son muchas. Nos dice que sus primeras publicaciones datan en el año de 1880. Se inician con un folleto de unas 50 páginas titulado Túnez y la isla de Cerdeña. En 1885, el famoso folleto El porqué de la vida, en 70 páginas, León Denis explica sin ideas preconcebidas el problema de la existencia. Este folletico, de verdad se lo recomiendo, es muy lindo, es muy reflexivo y realmente se le ve ese amor que él escribe este folleto, donde realmente son explicaciones de la vida con un gran sentido para la humanidad. Después escribe el libro Después de la muerte, en 1890, el problema del ser, del destino y del dolor. Luego escribe Mundo Invisible en el año de 1903, El Gran Enigma, Dios y el Universo en 1911, El Genio Céltico y el Mundo Invisible en 1927. El Gran Enigma en 1911 aborda la existencia de Dios, el más profundo de todos los problemas de la existencia, pues abarca a todos los demás. En Lo Invisible, en este libro, es un tratado de espiritismo, espiritismo experimental, donde él habla sobre los hechos y las leyes. Es una obra complementaria del libro de los medios de nuestro querido Allan Kardec. Este libro, Juana de Arco, o Medium, lo escribe en el año de 1912, publicado inicialmente como La verdad sobre Juana de Arco en 1910. Fue reeditado con el título definitivo de Juana de Arco, Medium, 2 años más tarde, Biografía de la doncella de Orleans desde una perspectiva espiritista. Este libro también lo recomiendo, excelente, donde nos cuenta la obra de nuestra querida Juana de Arco, todo su proceso que vivió ella desde la niñez hasta
el momento de su desencarnación cuando fue llevada a la hoguera por la Inquisición. Entonces ahí nos cuentan muchas historias, todos los procesos que ella tuvo que padecer, y también nos cuentan allí que esta es una de las reencarnaciones que tuvo ella en una vida pasada como Judas, el que traicionó al Maestro Jesús. Entonces dice que fue además escritor, periodista, conferencista y director de grupos de estudio. También fue presidente de la Unión Espírita Francesa y fue corresponsal de la revista más famosa de su época, que fue la Revue Spirit, donde escribió innumerables artículos sobre el espiritismo. Participó activamente en todos los congresos espíritas de Europa que comenzaban a organizarse en ese momento. Entonces allí se despliega en el maestro León Denis ese divulgar de la doctrina espírita y las pocas oportunidades, porque cuentan los historiadores que León Denis se encontró como 3 veces con el maestro Allan Kardec, donde compartían mucho, pero lo que sí hacían ellos era de que se escribían mucho y tenían una muy buena comunicación en cuanto a lo que era el movimiento espírita en las diferentes ciudadelas de Francia. Entonces, a partir de 1910, su vista empeoró considerablemente, llegando casi a la ceguera. No se desanimó y, al igual que los grandes espíritus, soportó la dificultad con firmeza y fe plena en el mundo espiritual que actúa por caminos ignorados por nosotros, con el único fin de hacernos crecer y tallar nuestras almas para convertirlas en faroles de la luz crística. Entonces, León Denis, cuando iba quedando prácticamente ciego, porque lo que más le desgastaba la vista era pues el quedarse a altas horas de la madrugada, psicografía, haciendo los manuscritos, respondiendo cartas, porque León Denis tenía el mismo hábito de nuestro querido Allan Kardec, que carta que le llegaba, él la respondía, fuese que le llegaran de las ciudades alternas de Francia o también cartas fuera de Francia, y él respondía esa correspondencia. Entonces continuó escribiendo con ayuda de amigos y aprendió el sistema braille de escritura. Así pudo seguir corrigiendo sus obras, escribiendo y llevando las palabras de esperanza de la buena nueva a todos los rincones del planeta. Entonces, él, al darse cuenta de que realmente estaba quedando ciego, entonces utilizó este sistema para seguir realizando sus tareas. Él decía que nada podía interrumpir la misión que tenía en dar a conocer la doctrina espírita. Y en 1927, a los 81 años de edad, termina su manuscrito El genio céltico y el mundo invisible. Estaba prácticamente ciego. Este hermoso tema fue publicado por la revista Revue Spirit en París. Y nos dice que el estado de su obra lleva a esta constatación. Kardec agudizaría la inteligencia de los investigadores. León Denis tocó el corazón de las multitudes. Fue el gran divulgador, aquel que llevaría al alma de las criaturas, del científico al operario, el mensaje de alegría y esperanza que se impregna el espiritismo. Entonces, León Denis realmente se sintonizaba con todo lo que acogía el movimiento espírita en aquella época, y realmente él quería que desde la persona más sabia hasta la persona que no tenía grandes conocimientos tuviera la oportunidad de conocer la doctrina espírita. Entonces nos dice que al término del Congreso en Lille, en Baudin, escribe: todos guardaron una impresión inapagable. Todos sin excepción sintieron que la doctrina que amaba tenía en León Denis una exponente venerable que, por su gran convicción, su elocuencia persuasiva y su lucidez de miras, era el digno continuador de Allan Kardec.
En ese congreso habían muchos seguidores de la doctrina espírita y habían grandes bases donde se realizaban estos congresos y ellos decían que la persona que debía seguir delegando la tarea de nuestro querido Allan Kardec era León Denis. Y es así que en este libro maravilloso, El legado de Allan Kardec, León Denis viajó a Tours, París, especialmente para participar en la asamblea del 24 de diciembre, juntamente con la familia Delaney y otros verdaderos espíritus. Fue uno de los miembros fundadores y dirigentes de la Unión Espírita Francesa. Aquí se destaca la gran tarea que realizó la familia Delaney, Camilo Flammarion y entre otros tantos por tratar de ser las personas que le dieran la directriz, le dieran esa base a la doctrina espírita en la época en que ellos se encontraban. Me pareció tan importante y maravilloso compartirles esto que el maestro León Denis realizó la inauguración de este periódico de espiritismo, a los cuales le dio todo su apoyo doctrinario y material, todo lo que él ganaba en su trabajo, todo lo que él podía hacer por el movimiento, él lo entregaba al movimiento espírita. Y realmente una de las frases con las cuales él inaugura este periódico es la de nacer, morir, renacer, el progresar, tal es la ley, que es uno de los lemas del maestro Allan Kardec. Entonces, en su discurso que emocionó al público de la asamblea, León Denis presentó las bases sobre las cuales se estableció la Unión Espírita Francesa. Deja allí marcado en los corazones de los que estuvieron en ese discurso el lema y el legado que él quería transmitir. Y dice, entre la multitud somos los primeros en ver el objetivo de la vida, en discernir las leyes que rigen la ascensión de los seres, en poseer ese tesoro inagotable de consolación y de verdades que reconfortan a las almas, que las estimulan en el camino del bien, del progreso intelectual y moral. Entonces démonos cuenta aquí que todos los que tenemos la oportunidad de conocer la doctrina espírita, de estar estudiándola, realmente tenemos un compromiso muy grande. Y él aquí hace la invitación de que nosotros debemos tener claro cuál es la invitación que nos hace la doctrina espírita en estudiarla, en vivenciarla y sobre todo en tener ese progreso no solamente intelectual, sino también moral. Y más adelante dice, nuestra responsabilidad es proporcional a la amplitud de nuestro saber, de nuestros conocimientos. Tenemos el deber de comunicar a todas las verdades que hemos recibido, de difundir en el mundo esa enseñanza regeneradora. En vano los obstáculos se levantan ante nosotros. Amparados, sostenidos por la legión de los espíritus de luz, combatiremos con éxito el buen combate, triunfaremos sobre las dificultades, inspiraremos en todos el amor o por lo menos el respeto a nuestras creencias. Entonces, el comunicar, el difundir, el enseñar, el transmitir la doctrina espírita realmente es un compromiso de todos los que decimos ser seguidores de nuestro movimiento espírita. Y nos dice que todas las dificultades, todos los procesos que se vivan a nivel individual, familiar, laboral, sea la dificultad que se tenga, nosotros las debemos sobrepasar porque sabemos que necesitamos de esos aprendizajes, pero que si nosotros sabemos que no estamos solos, los espíritus benefactores, los espíritus de luz siempre nos estarán acompañando, siempre y cuando ven que nosotros estamos haciendo las cosas bien y pues que todo aquello que nosotros hagamos con amor, pues realmente tendrá esa finalidad de que nosotros podamos contribuir a un mundo mejor. Y nos dice, todos los problemas materiales deben desaparecer ante la grandeza de los intereses que defendemos. Aproximémonos
Apoyémonos unos a otros, fundemos una obra de fraternidad, una obra que agrupe en unas nuestras fuerzas, nuestros medios de acción, que los haga convergir hacia ese objetivo elevado, hacia ese objeto constante de nuestra atención, de nuestras meditaciones, el progreso moral, la regeneración de la humanidad. Entonces, realmente el objetivo de todos nosotros es el progreso, pero no es ese progreso solamente en las cosas materiales, sino nos dice que en ese progreso moral, en esa regeneración de la humanidad y en medio de todo lo que está viviendo hoy el planeta Tierra, debemos darnos cuenta que realmente es un llamado que nos están haciendo para que nosotros nos miremos interiormente, mejoremos cada vez y realmente nos demos cuenta si estamos siendo portadores de esta regeneración que necesita la humanidad. Gabriel Delaney y León Denis, como uno de los principales articulistas, empezó a ser publicado en marzo de 1883, 2 veces con una tirada de 1.500 ejemplares para cada número. Entonces aquí empezaron ellos con 1.500 ejemplares. El periódico tuvo muy buena acogida. En solamente 5 meses de existencia, el Espiritismo contaba con aproximadamente 600 suscriptores. Era distribuido ampliamente por toda Francia. Entonces ellos buscaban que las personas que leyesen el periódico realmente dejara algo productivo en sus vidas. Como su propio nombre lo indica, la misión del periódico era difundir el espiritismo y a la luz y a la vez defenderlo de las desviaciones doctrinales. Fue muy esclarecedor para los que lo leían. Entonces, quiero recalcar algo muy importante aquí de la divulgación de este periódico y que personas que conocieron la doctrina espírita, que conocieron a León Denis, que conocieron lo que realmente era el movimiento espírita, ayudaron a mantener este periódico. Entonces, personas que poseían las capacidades económicas donaban grandes cantidades para que el periódico siguiera trascendiendo no solamente en Francia, sino en sus alrededores, y que las personas que necesitaban de un consuelo y de una luz, pues pudiesen conocer este periódico y también tuvieran la oportunidad de que entendieran lo que realmente era la doctrina espírita. Entonces, el legado de Allan Kardec, que nos decía en cosas tan sencillas y tan bonitas, más lo que nos hablaba Fabricio el sábado pasado. Y nos dice que se destina sobre todo a los más necesitados, espiritual y o materialmente. Que la base del espiritismo en la tierra no se halla en construcciones imponentes, sino en la edificación de la caridad moral y material. Entonces, León Denis acoge este legado del maestro Allan Kardec y él realmente lo cumple al pie de la letra, porque todo aquel que llegaba allí a tocar la puerta de León Denis para decirle que tenía una dificultad, que no podía adquirir un libro de los espíritus, que no podía adquirir un evangelio, él se los donaba, se los regalaba con todo el amor y con todo el cariño. Y él se entregaba mucho al esclarecimiento de aquellas personas que lo solicitaban para que lo atendieran y él de una forma muy humilde los aceptaba en su casa. Entonces, lo que nos invita a la doctrina espírita es que la doctrina debe ser siempre humilde, sencilla, no tiene que ser con cosas pomposas ni nada. Entre más humilde y sencilla nosotros lleguemos a las personas con el conocimiento, pues las personas se van a dar cuenta realmente que no necesita de cosas muy lujosas para que las personas puedan entenderlo y comprender. Entonces, León Denis sigue el legado de nuestro querido Allan Kardec y él realmente, junto con todos los directores de las diferentes instituciones de Francia, forman esta gran sociedad espírita
para fortalecer el movimiento, porque al igual habían personas que querían dejar la doctrina espírita por debajo, ¿sí? Ellos la defendieron con lógica, con razón y con mucho amor ante estas personas. Y nos dice que en el Congreso Espírita de París de 1925, León Denis había participado en numerosos congresos espiritistas, siendo el de 1925 organizado por Jean Mayer, el último en el que participó. Pese a que no deseaba prescindirlo por su avanzada edad, se plegó a la insistencia fraternal de nosotros. Entonces él asistió a este congreso con gran esfuerzo y realmente su intervención en este congreso dejó a todos los presentes compenetrados de ese amor, de ese cariño, porque realmente todos los que participaban en estos congresos decían que León Denis tenía una oratoria muy hermosa donde las personas salían compenetradas de las palabras que él se dirigía a cada uno de ellos. Y en este congreso reunió a numerosos representantes de 24 naciones. Tuvo una extraordinaria importancia. La cobertura informativa también fue amplísima, pues aproximadamente 60 periódicos dieron cobertura a sus sesiones, recogidas en una publicación que contenía las diversas intervenciones de los ponentes y la amplia información. Entonces, estos congresos realmente eran muy bonitos, muy productivos, porque la gente salía muy entusiasmada, salía muy comprometida a trabajar por la doctrina espírita. Quiero recalcar aquí a Clary Vaughan, que ella fue una de las grandes secretarias que estuvo con León Denis para ayudarla, para apoyarla cuando él empezó a quedar sin vista. Fue una de sus manos derechas, donde ella también entregó su amor, su entrega al movimiento espírita y especialmente ayudar a León Denis. Y es así que el 12 de marzo de 1927 desencarna, parte un gran hombre camino a la patria espiritual. Entonces, este día en que parte León Denis, él había dejado un testamento donde le solicitó a las personas que eran más allegadas que todo lo que él había trabajado con su esfuerzo lo dejaba a disposición de la doctrina espírita, a la divulgación del periódico, de la revista Espíritu, y realmente que todo el legado que había dejado el maestro Allan Kardec, todas sus enseñanzas, sus obras, las 5 obras de la codificación, se siguieran multiplicando, se siguieran distribuyendo donde las personas no tuvieran la capacidad económica de adquirirlo. Entonces, León Denis cumplió con ese legado hasta el último instante de su vida. Se le hizo un homenaje también muy grande a él por todo el trabajo, entrega, sacrificio y amor que tuvo por el movimiento espírita. Entonces, la invitación es para que nosotros nos demos cuenta que en medio de las dificultades, porque León Denis desde muy temprana edad tenía que estar trasladándose a diferentes ciudades, a diferentes lugares, porque no, sus padres no tenían unos trabajos estables, pero él siempre tenía ese gran espíritu sediento del conocimiento, de filosofar, de preguntarse y de meditar sobre lo que él estudiaba en los libros. Entonces, realmente fue una persona muy abnegada y también muy entregada al estudio. Y por eso se le delegó a él que siguiera con el legado de nuestro querido Allan Kardec. Entonces, la invitación es para que nosotros sigamos adelante trabajando por nuestro movimiento espírita y realmente ayudemos a todos aquellos seres que necesitan de un conocimiento razonable, de una lógica, y que podamos contribuir con un granito de arena para la humanidad.
que es lo que nos invita siempre el Maestro Jesús. Y pienso que nuestro querido Allan Kardec y todos sus discípulos que continuaron con este legado, llevaron a lo más profundo de su ser cumplir con la divulgación de esta tercera revelación. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos de antemano la conferencia de Piedad, muy instructiva. Revisando el chat, no hay ninguna pregunta. No sé si alguien de las personas que se encuentra en sala tiene alguna pregunta o algún comentario. No. Bueno, entonces vamos a seguir con las actividades de la tarde de hoy. Está el Evangelio a cargo de Doris Pinzón con el tema El mayor mandamiento del capítulo 15, ítem 4. Entonces te damos paso, Sandrita. Perdón, Doris. Por favor, nos regalen pantalla, compartir pantalla. Muy buenas tardes, queridos hermanos, por favor, compartimos pantalla. Mientras tanto, un saludo muy especial para todos nuestros queridos hermanos desde las diferentes partes, no solamente aquí de Bogotá, sino del mundo. Es para mí muy grato compartir con todos ustedes las enseñanzas de nuestro amado y buen Jesús desde la sala virtual de Rutas de Luz, centro espírita del cual hago parte. ¿Sí me escuchan? Señora. Sí, señora, sí la escuchamos. Gracias. Bueno, entonces me correspondió el tema, el mayor mandamiento, ítems 4 y 5 del Evangelio según el Espiritismo. Por favor, siguiente. Bueno, yo los invito a que veamos este video para iniciar nuestro Evangelio. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Siguiente, por favor. Mas los fariseos, sabiendo que él había hecho callar a los saduceos, reuniéronse, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amaréis al Señor vuestro Dios de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma y de todo vuestro espíritu. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y este es el segundo, que es semejante a aquel:
Amarás a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos. San Mateo capítulo 2, versículo 34-40. Como nos pudimos dar cuenta en este video, hace referencia a este ítem. Siguiente, por favor. Caridad y humildad. Tal es, pues, el único camino de la salvación. Egoísmo y orgullo. Tal es el de la perdición. Este principio está formulado en términos precisos en estas palabras. Amaréis a vuestro Dios con toda vuestra alma y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Toda la ley y los profetas están contenidos en estos dos mandamientos. Y para que no haya equivocación sobre la interpretación del amor a Dios y al prójimo, añade. Siguiente, por favor. Este es el segundo mandamiento que es semejante al primero, es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por tanto, todo lo que se hace contra el prójimo se hace contra Dios, no pudiendo amar a Dios sin practicar la caridad con el prójimo. Todos los deberes del hombre se encuentran resumidos en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Y aquí nos dice nuestro querido San Vicente de Paúl: amaos unos a otros, esta es toda la ley, ley divina por medio de la cual Dios gobierna los mundos. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes y organizados. La atracción es la ley del amor para la materia inorgánica. Con esto nos quieren decir que debemos amar no solamente a nuestros semejantes como son los seres humanos, sino también que debemos amar a nuestros animales, a nuestras plantas y a todo el universo en general, porque si logramos vivir en la sintonía del amor, es como si estuviéramos en una constante oración todo el día. Siguiente, por favor. Aquí tenemos en la pregunta 886, ¿cuál es el sentido de la caridad del libro de los espíritus? ¿Cuál es el sentido de la caridad como lo entendía Jesús? Benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Siguiente, por favor. Ahora vemos esta imagen de nuestro amado Jesús, donde está rogando a nuestro amado Padre Celestial, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esta es una muestra de caridad, de perdón de las ofensas. Después de todo lo que se le hizo a nuestro amado Jesús, Él clama por sus agresores y le pide al Padre que los perdone. En esta vemos este ejemplo de nuestro amado Jesús, como siempre nos enseñó a través del ejemplo, pidiendo perdón por los enemigos, la mayor muestra de caridad y de amor. Siguiente, por favor. En la pregunta del libro de los Espíritus 887 nos dice: amad a vuestros enemigos. Ahora bien, el amor a nuestros enemigos no es contrario a nuestras tendencias naturales y no proviene de la enemistad de la ausencia de simpatía entre los espíritus. Y la respuesta es indudable que no se puede tener a los enemigos un amor tierno y apasionado, y no fue eso lo que él quiso decir. Amar a los enemigos es perdonarles y devolverles bien por mal. Por este medio nos hacemos superiores a ellos. Por la venganza nos vamos por debajo de ellos. Entonces es lo que ya vimos en la imagen de nuestro amado Jesús, clamando al Padre el perdón de las ofensas. Siguiente, por favor. Ahora los invito y les comparto este video para que lo tengamos como reflexión de nuestro amado y querido Chico Javier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras,
e de todos os idiomas aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Bueno, con esta reflexión de Chico Javier, nos damos cuenta, bueno, os los invito a que reflexionemos al respecto, que el amor siempre debe ser desinteresado, así como lo enseñó nuestro amado Maestro Jesús. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, que para poder amar al prójimo es importante amarnos a nosotros mismos, porque también nos dice que cuando amamos no le queremos hacer daño a nadie, porque no queremos, si no queremos lo malo para nosotros, tampoco le vamos a hacer ese daño a otras personas. Entonces, si vivimos en la ley del amor y empezamos a ser ejemplo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el sector donde estemos, eso va a ayudar a que nuestro amado planeta Tierra cada día esté mejor y a través del amor podamos cambiar grandes cosas como lo hizo nuestro querido Gandhi también y como lo han hecho varios seres que han llegado a nuestro hermoso planeta Tierra con su ejemplo a hacer grandes obras, como lo hemos visto en nuestros queridos hermanos Chico Javier, Vivaldo y otros grandes, bueno, también nuestro querido Allan Kardec, nuestro querido maestro, que gracias a todas estas enseñanzas que él codificó de los espíritus, podemos entender mejor todas las enseñanzas de nuestro amado Jesús. Por eso es el Consolador, es el que nos ayuda a comprender mejor todas estas enseñanzas. Y lo más importante, lo que yo siempre he creído, es que no es solo el conocimiento, no es la práctica lo que nos hace diferentes y es lo que da el verdadero ejemplo. Y los dejo con una invitación que nos hace siempre nuestro querido Papá Germán, que siempre nos dice, Jesús espera más de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Doris por este hermoso evangelio, por esta explicación. Dice Labs a las dos conferencias de esta tarde, mil gracias por difundir la luz. Ese es el único mensaje que tenemos en el chat. Entonces, para dar cierre a nuestra actividad de la tarde de hoy, vamos a hacer la oración e invitamos a Rosita para que nos colabore con la oración. Muchas gracias, hermanos. ¿El hermano Germán va a hablar? No, quería agradecerle quiero agradecerle a Piedad por el tema del maestro León Denis e invitarlo a todos
a que pensemos seriamente en ese trabajo doctrinario que ha puesto el maestro León Denis al alcance de cada uno de los espíritas y también de la humanidad. Alguna vez les dije yo a ustedes que estaba muy enamorado del maestro León Denis y le dije al maestro Allan Kardec que me perdonara porque sentía por el maestro León Denis un gran afecto, un gran cariño. Y la verdad fue una sola, que es decir, hoy estoy enamorado por todos los trabajadores de la divina doctrina de los espíritus que no ahorran esfuerzos porque todos los espíritas y la humanidad seamos felices en la construcción del reino de los cielos. Entonces, muchísimas gracias. Para Piedad también mi saludo y gratitud. Y la verdad es que es un tema muy apasionante, saber la vida de estos grandes misioneros del amor, como fue el maestro León Denis también. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y para Doris también muchísimas gracias por su video que nos trae el maestro Chico Cándido Javier, ese venerable medio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces está la invitación para la próxima actividad dentro de 8 días. Va a estar con nosotros Fabricio. Entonces, para dar el cierre, le pedimos a Rosita, por favor, la oración. Ahora sí, estás. Muchas gracias, hermana. Amadísimo Padre, unidos de pensamiento en este día, queremos darte gracias, Padre Santo, por esta oportunidad grandiosa que nos ha regalado de reunirnos, de escuchar a nuestra hermana Piedad, hablar de nuestro maestro querido León Denis, escuchar a nuestra hermana Dorisita sobre el Evangelio y tantas bendiciones que derrama sobre nosotros en este día. Queremos agradecerte, amado Señor, e implorar por todos los miembros de esta comunidad espírita, Ruta de Luz, para que en este día todos sean bendecidos, acompañados, iluminados por sus ángeles guardianes y guías, y que a través del amor de nuestro Señor Jesús, todos los mentores espirituales de Ruta de Luz sean irradiados de mucho amor, de mucha paz, que todas estas tareas que se siguen haciendo sean con el consentimiento y con la venia bendita de nuestro amado Señor Jesús,
Que el amor del Señor Jesús, nuestro Padre Dios, derrame grandes bendiciones sobre todos mis hermanos en este momento. Y te damos gracias por este día y que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, agradecemos a Rosita por la oración. Para terminar, voy a leer tres mensajes que dejaron en el chat. Gracias a Rutas de Luz por el desarrollo de estas agendas tan interesantes, a Piedad por su bonita charla sobre León Denis. Se nos presenta como una vida ejemplar, y a la hermana Sandra, bueno, no es Sandra, es Doris, por el esclarecimiento que acaba de darnos. El otro es de Moto G8. Buena tarde para todos. Gracias, señora Piedad, y bendiciones para todos. Y Carolina Arce dice, gracias Piedad por tan hermosa conferencia, y Doris, gracias por tan linda explicación, Dios las bendiga. Entonces, con estos dos saludos, damos por terminada las actividades de la tarde de hoy. Los invitamos a que nos acompañen a todos y todas para la próxima conferencia, quien como invitado especial va a estar Fabricio. Entonces, un abrazo para todos, mil gracias por su asistencia y buena tarde.